Un almacén tiene forma de prisma recto de base cuadrada como el de la imagen. Y un volumen de 768 metros cúbicos. Bueno, como tiene base cuadrada, tendremos que los lados de la base medirán lo mismo. La base la tenemos aquí. Esto sería X. Y esto sería también X. Y la altura, supongamos que es Y. Se sabe que la pérdida de calor a través de las paredes laterales vale 100 unidades por metro cuadrado. Las paredes laterales son esta, esta, esta y esta de aquí. Tenemos 4 paredes laterales y cada una de ellas tiene un área de X por Y. Luego si llamamos P a la pérdida de calor dependería de XY y sería 4 paredes laterales, cada una de ellas con un área XY multiplicado por la pérdida de calor en las paredes laterales que 100 más. Ahora nos dicen que en el techo se pierden 300 unidades por metro cuadrado. Luego tendríamos el techo, es también un cuadrado, igual que la base, del lado X, luego sería, solo pierde por el techo, 1 por el área del techo, que es X al cuadrado, y esto multiplicado por 300. Esto nos quedaría 4 por 100, 400, XY más 300x cuadrado. Nos dicen además que la pérdida por el suelo es muy pequeña y se puede considerar nula. Nos dice que calculemos las dimensiones del almacén para que la pérdida de calor total sea mínima. O sea, queremos que esto sea mínimo. Bueno, observemos que como el volumen es 768 metros cúbicos, el volumen sabemos que es el área de la base, x al cuadrado, por la altura, que sí, esto sería igual a 768. Y de aquí podemos despejar y tendríamos que y sería igual a 768 partido de x al cuadrado. Entonces tenemos una función p que depende de x e y, que es esto de aquí, pero tenemos y en función de x. Luego podemos sustituir ese valor ahí y entonces tendríamos solo una función que dependería de x. P de x, que sería, sustituimos la y por 768 partido de x al cuadrado, tendremos 400x por y, que es 768 partido de x al cuadrado, más ahora 300x al cuadrado. Y esto nos queda 400 por 768 es 307.200. Ahora, x partido de x al cuadrado nos quedaría esto dividido entre x. Vamos a ponerlo entonces 307.200 dividido entre x y esto más 300x al cuadrado. Sabemos que x e y al ser longitudes de lados son mayores que 0, por lo tanto aquí tenemos que x es mayor que 0. O sea que el dominio en principio se podría considerar pues aquellos valores, números reales, tales que x es mayor que 0. Entonces, como queremos calcular el mínimo de la pérdida, entonces vamos a derivar esta función. P' de x sería igual a P de x es la suma de esta más esta función, entonces sería la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada del primero, derivada del de arriba,
307.200 es una constante, la derivada es 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. El de abajo es x, la derivada es 1, partido el de abajo al cuadrado, y ahora más la derivada de 300x al cuadrado, que es 600x. Y esto nos quedaría 0 por x es 0, menos 307.200 partido x al cuadrado más 600x. Para calcular los máximos y mínimos relativos de esta función tenemos que igualar a 0 y obtendremos los candidatos. Si igualamos esto a 0, tendríamos de aquí, pasamos esto a la otra parte, está con menos, pasaré con más, 600x sería igual a 307.200 partido de x al cuadrado, y ahora pasamos a 600 dividiendo, y el x al cuadrado lo pasamos multiplicando. Tendríamos que x al cubo, es x por x al cuadrado, sería igual a 307.200 partido de 600. 0 con 0 se va, 0 con 0 se va, entonces tendríamos que x al cubo sería igual a dividir 30.072 entre 6, 6 por 5, 30, 0, 7, 1 por 6, 6, a 7, 1, 12, 2 por 6, 12. Nos quedaría 512. Y entonces x sería la raíz cúbica de 512, y esto nos queda 8. Luego, 8 es un punto dentro del dominio que estamos considerando, es mayor que 0, por lo tanto sería un punto candidato a extremo relativo. Entonces, para ver si es un extremo relativo, y en el caso de que lo sea, si es un máximo o mínimo, en la derivada, que la tenemos aquí, estudiamos el signo del dominio. El dominio son x mayores que 0, por lo tanto nuestro dominio sería desde el 0 en adelante, y aquí tendremos el 8. Tendremos dos intervalos y tendremos que estudiar el signo de la derivada en esos dos intervalos. Aquí vamos a coger el 1, que está entre 0 y 8, y aquí vamos a coger el 9. Entonces calculamos la derivada en 1, tenemos que sustituir ahí, ya, menos 3 en la derivada, que la tenemos aquí, ya, menos 307.200 partido 1 al cuadrado más 600 por 1. Y esto nos queda menos 306.600. Lo que nos interesa es ese signo, es negativo. Y ahora si calculamos p' de 9, nos quedaría menos 307.200 partido 9 al cuadrado, esto más 600 por 9. Si hacemos esto, nos queda aproximadamente 1607,41. Nos interesa el signo, que es más. Borramos esto de aquí. Y ahora, en 8, la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Por lo tanto, tenemos que x igual a 8 es un mínimo. Ya tenemos comprobado que es un mínimo. El mínimo se alcanza cuando x es 8. X era el lado de la base, que era un cuadrado. Entonces, ahora una vez que tenemos esto, calculamos y lo vamos a obtener de esta expresión que tenemos aquí arriba, y sería igual 768 partido de 8 al cuadrado. Si hacemos esto, se obtiene 12. Luego tendríamos que la altura sería 12. Entonces ya tenemos las dimensiones, que sea la base x igual a 8 y la altura 12. Como vemos, nos queda
una nave que es de una dimensión de los lados, o sea, longitud de los lados de la base, más pequeña que la altura. Sería un almacén bastante alto. Bueno, observemos que la situación aquí está clara. Además de ser un mínimo relativo x igual a 8, es un mínimo absoluto de la función, porque la función está siendo desde el 0, que no está en el dominio, está siendo decreciente, llega al 8 y entonces la función crece. Tenemos además un mínimo absoluto. Luego, las dimensiones que tendría que tener en un almacén sería el lado de la base, que es un cuadrado, sería 8 y la altura sería 12.